me voy a dialogar con quien muy amablemente nos atiende el señor jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. Bianco, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Bien. Bueno, en principio, ¿cómo evalúan ustedes? Da la impresión que tanto provincia como ciudad autónoma se han estabilizado en la cantidad de casos y se ha corrido esto de la pandemia al interior, con Tucumán, Santa Fe, Córdoba, Neuquén como focos principales, ¿verdad? Sí, es un fenómeno que se está produciendo tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos ya 5 semanas de caída absoluta en la cantidad de casos promedio en la región del AMBA. Pasamos de la última semana de agosto de tener un poco más de 5.300 casos promedio por día a la última semana que terminó el domingo pasado a tener un poco más de 3.500, o sea, más o menos 1.300 casos menos promedio por día en las últimas 5 semanas. Al mismo tiempo, lo que vemos en el interior es un aumento de los casos, si bien no es exponencial, es sostenido ya varias semanas, cosa que obviamente nos preocupa porque estamos viendo lo que siempre dijo nuestro ministro Goyan, y que en algunos momentos algunos lo acusaban de agorero, de dar malas noticias, etcétera, es que, bueno, como sabemos y como es un conocimiento ya científico en todo el mundo, esta enfermedad, el doctor Goyan usó una analogía muy clara, como una mancha de aceite. Comienza en un lugar puntual, en general en las principales metrópolis de las ciudades del mundo, en el caso de Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, y después se va expandiendo paulatinamente. En nuestro caso fue el primer cordón, el segundo cordón, el tercer cordón, y ahora el interior en general, y puntualmente algunas grandes ciudades. Bien. El interior, sabemos que esto iba a ser así, por eso nos fuimos preparando para cuando esto iba a suceder. Bien, en ese marco yo no quiero entrar en esta discusión por ahí que no compartimos, tan política como el separatismo o estas cuestiones, sino lo que entendí fue una diferencia de criterio sanitario. Cuando Tandil eligió implementar un sistema de semáforo, ¿pudo dialogar con el intendente, suavizar la relación, laburar en conjunto? ¿Cómo fueron las horas posteriores a ese chispazo inicial? Sí, de hecho me comuniqué con el intendente esta misma semana para avanzar en la compatibilización de los sistemas. ¿Es sencillo eso, Bianco? Sí, es sencillo, es una cuestión de voluntad. De voluntad política. Digo, sencillo armonizar el semáforo con las fases, digo, ¿eh? Sí, es pura y exclusivamente armar un cuadro sinóptico, que ya lo armamos y lo hemos estado compartiendo, lo hemos estado trabajando, y ver qué cosa cuadra dentro de una fase, de acuerdo a uno de los colores del semáforo, tal como es el sistema en el caso de Tandil. También estuvimos hablando de los fondos vinculados con la cultura, tanto provinciales como nacionales, que nosotros obviamente también estábamos trabajando con el ministerio correspondiente en el caso de Nación, así que estamos trabajando de una manera normal. Bien, cuando se habló del Fondo de la Reparación Turística y Cultural, quedó claro que en un principio Tandil no encuadraba, ya que la legislación decía que debía adecuarse a las normas sanitarias, ¿verdad? Sí, claramente, no fue un problema de represalia, digamos. No, para nada, sino un problema de cumplimiento de los deberes del funcionario público. El ministro Costa no podía hacer justamente la erogación porque no se estaba cumpliendo uno de los artículos del convenio. Entonces eso dificultaba. Ahora a partir de ese trabajo conjunto que se hizo, se buscó la vuelta para poder hacer efectivo. Sé que el ministro Costa está trabajando con las autoridades del municipio para hacerlo efectivo a la brevedad. En esa armonía que usted dice... De todos modos, sí. Nunca estuvo en duda que los fondos iban a llegar a Tandil de una forma o de otra, digamos, a través de los canales formales o a través de canales, otro tipo de canal institucional. Los fondos iban a llegar para todos los actores vinculados al turismo y a la cultura. Finalmente vendrán por el municipio, ¿verdad? Se está trabajando en ese sentido. ¿Vienen, digamos, por municipalidad o por alguna asociación no gubernamental? No, se está trabajando con el municipio. Bien, para ver la forma de hacer efectivo. Bien. Usted habló del fondo, hablamos, mejor dicho, del Fondo para Compensación Turística y Cultural.
aquí hay actores turísticos, como en toda la provincia de Buenos Aires, los costeros y también Tandil, obviamente, a la espera de lo que pueda llegar a ocurrir con el turismo, y hoy para la provincia estamos en fase 3. ¿Cómo visualiza usted la temporada o esa prueba piloto? ¿Qué hay de real en esto? ¿Que podría existir algún intento en los próximos días? No, nosotros estuvimos en el día de anteayer en un Zoom con gran parte de los destinos turísticos de la provincia, sobre todo los costeros, que son los que en general tienen más, en la época estival sobre todo, tienen más afluencia de público vacacional, con el ministro de Turismo y Deporte de la Nación, Matías Lamen, obviamente con nuestro ministro Augusto Costa, ministro de Producción, que tiene las competencias en materia turística. Estuvimos haciendo un repaso distrito por distrito, municipio por municipio, de la situación, de las preocupaciones, etcétera, y empezando a establecer algunos lineamientos básicos para pensar la temporada, que en la brevedad serán presentados. Obviamente todo esto en coordinación con como te decía, con el Ministerio de Turismo de la Nación y con los distritos. Estamos trabajando en tener la mejor temporada posible. Ahora bien, dada esta situación que te comentaba al comienzo, un poco paradójica, de donde sale el grueso de los turistas, de los distritos emisores, fundamentalmente turísticos, que son los distritos más populosos de la provincia, de la región de AMBA, del conurbano bonaerense, tenemos una situación en donde están cayendo los casos. A los destinos, a los distritos que son los destinos turísticos, la situación es la contraria, están aumentando los casos, así que esta situación obviamente complejiza aún más el panorama. No estamos con esto diciendo que no vamos a tener una temporada, sino lo contrario, vamos a tener la mejor temporada posible, teniendo en cuenta estas situaciones, las precauciones que hay que tomar y obviamente los refuerzos sanitarios que habrá que hacer, porque con tanta movilidad eventual de personas, seguramente, como ya sucede, nos dijeron muchos de los intendentes con los que hablamos, ya en la temporada estival, sin coronavirus, el sistema sanitario siempre está o colapsa o está en el límite. Con coronavirus probablemente eso sea más complejo. Tal cual. En la misma dirección que le preguntaba, también se está hablando del regreso a la actividad presencial en las escuelas. Creo que quien habló fue el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, que habló de municipios fases 4 y 5. Para la provincia, Tandil está en fase 3. ¿Se tiene una fecha cierta de la vuelta a clases presenciales? Nosotros tenemos distritos vecinos en esas fases, pregunto, ¿y el estar en fase 3 nos aleja directamente del ciclo lectivo 2020? Mira, respecto de la primera pregunta, de la fecha no está definida. En estos días hay permanentes reuniones entre el Ministerio de la Nación, entre el ministro de la Nación, Nicolás Trota, y los distintos ministros de Educación de las distintas jurisdicciones de la Argentina. Está participando nuestra nuestra directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila. Nosotros ya tenemos, de hecho, de manera previa, estuvimos trabajando en estos meses, obviamente, en un protocolo para la vuelta a clases que implica el distanciamiento necesario entre los alumnos, la higienización permanente de las aulas y de los espacios comunes, bueno, todos los detalles del transporte de los alumnos, etcétera, todos los detalles que uno tiene que prever para una situación tan compleja, justamente con toda la responsabilidad y la prevención del caso, con el cuidado de los alumnos, de las alumnas, de los docentes, de las docentes, de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Pero todavía no se ha definido una fecha. En principio, cuando eso se haga, obviamente serán los distritos que tienen una menor circulación del virus, aquellos que tienen transmisión comunitaria, como es el caso de Tandil, que por esa es la razón por la cual hemos decidido que pase a fase 3. En realidad lo ha decidido también el Gobierno de la Nación, porque está dentro del marco del aislamiento social preventivo y obligatorio que se ha definido por decreto de necesidad de urgencia. Lo vemos un poco más complejo, pero bueno, por ahora no hay una fecha ni una decisión tomada al respecto. Bien, hablamos con Carlos Bianco, jefe de gabinete del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y obviamente aprovechamos para pasar por todos los temas que puedan ser de interés para nuestra comunidad.
Hace poco el gobernador Axel Kicillof anunció un programa para suelo, vivienda y hábitat, palabras más, palabras menos, cerca de 200.000 millones de pesos destinados a creación de suelo urbano, vivienda, algo que hace un tiempo, particularmente aquí en Tandil y en la gran mayoría de la provincia de Buenos Aires, figura como déficit en las gestiones, la creación de suelo urbano, el poder construir viviendas, salvo algún sindicato, alguna organización no gubernamental, no se han construido. Esto ¿contempla específicamente lo que es las áreas densamente pobladas o va a bajar a ciudades intermedias o grandes de la provincia de Buenos Aires, que obviamente tienen el mismo problema? O sea, nosotros que hemos multiplicado varias veces ahí en Guernica o en Gran La Plata, también tenemos aquí esta problemática. ¿Está previsto que recursos de ese fondo bajen a la provincia? Sí, obviamente. Eso es un plan provincial, de hecho un plan bonaerense. Se lo plantea en esos términos, se incluye a todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. Hay que obviamente darse un trabajo previo, se está haciendo ese trabajo previo, se ha comenzado a hacer un trabajo de ordenamiento, porque una de las cuestiones que encontramos era total desguazamiento de todas las áreas vinculadas a los temas de vivienda, de suelo, de hábitat. Por eso se ha creado la Unidad Provincial de Tierra y Vivienda, que va a estar en cabeza de la ministra de Gobierno, Teresa García, que se va a encargar de coordinar todo el funcionamiento de todas esas áreas y arrancar trabajando con los municipios en la producción primero del suelo urbano para eso transformarlo en la entrega, en la producción de lotes con servicio y en la construcción de viviendas. Pero eso es un plan que ya está en marcha, que ya tenía como primer punto retomar la construcción de aquellas miles de viviendas que habían sido abandonadas en el gobierno anterior, eran muchísimas por todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Ya se han relanzado la construcción de esas viviendas para entregarlas lo antes posible. Nuestro ministro de Infraestructura, en el día de, si mal no recuerdo, no fue ayer o anteayer, estuvo entregando junto con el intendente de Zamora de Tigre viviendas en Tigre. El día anterior estuvo en Carmen de Areco con el intendente Villagrán, entregando también viviendas. Bueno, eso es un plan que ya está en marcha, que la idea es profundizarlo lo más posible durante estos próximos 3 años, tratando obviamente de llegar a los parámetros que nos hemos establecido. Nosotros hicimos un análisis de cómo venía la entrega y la construcción de vivienda social en los últimos años, desde 2010 a esta parte. Entre 2010 y 2015 se entregaron 3.600 viviendas por año. Después, durante el periodo de Vidal, bajaron a las 2.000. Nuestra idea es llevarlas a las 10.000 por año y a los 30.000 lotes con servicios y a la urbanización de 507 barrios populares, a la entrega de todas las miles de escrituras faltantes que tienen muchos habitantes de la provincia de Buenos Aires, que son propietarios en los hechos, pero no tienen la escritura, por lo tanto no en la práctica, en la formalidad. Así que bueno, todas estas cuestiones obviamente que van a ser para toda la provincia, no solo se van a concentrar en las zonas más populosas. Bien, siempre digo que los departamentos ejecutivos, nacional, provincial, municipal, sea del partido que fuere, se encontraron con un incendio literalmente a partir de años anteriores y a su vez de una pandemia que afectó al mundo, y obviamente uno sale con el matafuegos, ¿no? Al sistema de salud, auxiliar a las empresas, al IFE, a la asignación universal, a tratar de apaciguar la gran demanda social y económica producto del parate que trajo COVID-19. Usted que charla mucho y es una de las personas de más confianza con el gobernador, hoy, con la cantidad de casos, digamos, estabilizados, con una ocupación de camas que todavía permite un hándicap a partir de la decisión tomada de la cuarentena, ¿cómo ven la pospandemia? ¿Por dónde se arranca después? ¿Cómo visualizan recomponer este desastre en el que vamos a quedar, producto de algo que ha afectado al mundo? No pretendemos absolutamente responsabilizar, insisto, a ningún departamento ejecutivo que ha tenido más que apagar incendios que gestionar. Mira, lo primero que hay que entender es que esto es un proceso, no es que un día va a haber un acto en donde se decreta el final de la pandemia. Esto es un proceso que está teniendo lugar, que nosotros ahora tenemos un primer número oficioso, que es obviamente en donde se concentra la mayor cantidad de la población de la provincia de Buenos Aires. Han empezado a descender los casos paulatinamente,
sí, nosotros seguimos trabajando con mucha responsabilidad, con mucha precaución en la habilitación de nuevas actividades productivas, económicas, recreativas, porque sabemos que mayor circulación significa mayor contagio, entonces tenemos que ser muy responsables con eso. En el marco de este proceso, no es que estamos esperando justamente un anuncio o un final de la pandemia para avanzar en la post-pandemia, sino que esto es algo que ya está sucediendo. Nosotros en los últimos meses, en las últimas semanas, como uno de los ejemplos era el plan bonaerense de vivienda, suelo y hábitat, pero también lanzamos el plan Provincia en Marcha, que tenía muchos incentivos a la producción, de carácter crediticio, de carácter tributario, de apoyo al trabajo, obviamente con la asistencia y la ayuda del gobierno nacional. Esto es un día a día que nosotros no es que hoy solamente estamos preocupados y ocupados por los temas sanitarios vinculados a la pandemia, sino que desde un primer momento, y bien la prioridad, como estableció nuestro presidente, como obviamente también nuestro gobernador, sobre la situación sanitaria, es decir, cuidar la vida de los argentinos, de las argentinas, de los bonaerenses, de las bonaerenses. Nosotros también nos estuvimos ocupando de los temas económicos, inclusive no solo a nivel de las empresas, de los trabajadores, adoptando y adaptando a las particularidades de la provincia los programas del IFE, del ATP, los programas provinciales propios, etcétera, sino también de los municipios. Nosotros hemos hecho un esfuerzo de asistencia financiera inédito con los municipios de la provincia de Buenos Aires, por fuera de lo que les corresponde automáticamente a través de la coparticipación. El gobierno de la provincia de Buenos Aires ha asignado 19.400 millones de pesos, distribuidos entre todos los municipios. Puntualmente de esos fondos a Tandil le han tocado unos 163 millones, y a los que se le suman unos 90 millones adicionales del servicio alimentario escolar. Eso aparte de la coparticipación, dice usted. Claro. Fueron 120 millones de asistencia transitoria, de asistencia del Tesoro Provincial, fueron 120 millones, fueron 43 millones del Fondo Especial de Emergencia para que el municipio de Tandil pueda pagar los salarios en tiempo y forma, y fueron 90 millones de pesos del servicio alimentario escolar para que obviamente todos las familias, los chicos, las chicas de las escuelas puedan tener su plato de comida durante la pandemia. Este monto se triplicó durante la pandemia. Por eso, digo, en todo sentido, desde el primer momento, no solo estuvimos mirando la cuestión sanitaria, repito, fue la prioridad, obviamente, la cuestión sanitaria, pero también estuvimos trabajando en las cuestiones económicas, productivas, sociales, la contención de las familias en el territorio, bueno, con todos nuestros ministerios, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, nuestro Ministerio de Infraestructuras y las obras que eran necesarias en el sistema de salud, nuestro Ministerio de Producción, ARBA, el BAPRO, asistiendo a los productores pymes, a los pequeños productores agrarios, etcétera. La verdad que es un trabajo de conjunto que a nosotros nos tiene muy conformes, pero bueno, obviamente sabemos que estamos en un contexto dificilísimo. Una pandemia como por lo menos hacía 100 años que no se veía en la historia mundial, desde la llamada fiebre española, y una crisis económica que nunca se vio en la historia del capitalismo. Tal cual. El capitalismo nunca ha habido una caída tan profunda del Producto Bruto mundial y tan rápida, además, y obviamente del comercio internacional. Tal cual. Es inédita la situación, y la verdad que nosotros estamos conformes con los resultados y agradecemos muchísimo, obviamente al gobierno nacional, pero también a los 135 intendentes de la provincia y a toda la población de la provincia, que ha dado, creo, un ejemplo de cómo comportarse en este marco tan complejo. Gracias por su tiempo, que tenga usted un buen día, ha sido muy amable. A ustedes, muchas gracias. El jefe de gabinete del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco.